Ser podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no, a veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Fíjate, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba pensando ahora mismo, escuchando el boletín de noticias, cómo la historia no solo es pendular, que lo es, sino que permite casi constantemente conectar el pasado con el presente. Mira, el otro día con el propio Aimar, y más o menos hasta ahora hacíamos broma con las primeras plantas que habían brotado en la superficie de la Luna. Decíamos que por algo se empieza, que paso a paso, que esas cosas, vale. Pues hoy, en un tono mucho más serio, y ahora que acabamos de escuchar a Biden hablando de los supremacistas blancos, hoy contemos y celebremos que en Estados Unidos linchar a alguien ya sea por fin un delito federal. Pero sobre todo expliquemos cómo es posible que hasta ahora, durante tanto tiempo, no se hubiera conseguido. Es increíble, ¿verdad? Es alucinante. Sí. Hace un mes es terrorismo, porque sí. Esto de lo supremacista, ha dicho Biden, es terrorismo, sí. Pero es que vienen practicando este terrorismo desde hace un siglo y pico, ya. Fue hace un mes que dijimos que nos ocuparíamos de intentar entender esto, ¿no? Pues cómo es posible que el linchamiento no haya sido declarado por el Congreso de Estados Unidos delito federal hasta marzo de este año. Y fíjate que casualmente a los mismos que les preocupa mucho el aborto de un embrión, les preocupa bastante poco el linchamiento de un ser humano desarrollado y con sentimientos, ¿no? O sea, bueno, y ya no te digo nada si ese humano es negro, ¿no? Pues eso les preocupa cero patatero. Hablamos de este asunto el día que tocó hablar de esa mala gente ultraderechista del Ku Klux Klan, que es como este pollo de búfalo, ¿no? Que se pusieron las botas linchando negros desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Mediados, del siglo XX. Sí. Es que es increíble. Es anteayer. Sí, es hace nada. Recordemos que los linchamientos se pusieron de moda a finales del siglo XVIII en Estados Unidos y que nuestro propio diccionario de la Real Academia nos explica cuál es el origen del término, porque los linchamientos los inventaron los yanquis y los perfeccionaron durante más de un siglo a base de practicar con los negros. El verbo linchar significa ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. La palabra viene de un nombre, Charles Lynch, un terrateniente de Virginia que durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, para no perder tiempo con juicios y mandangas legales, pues el hombre se inventó un tribunal doméstico que pues juzgaban a ojo de buen cubero, ¿no? Si a él le parecía que era culpable, bueno, pues se le daba una paliza al sospechoso o se le molía latigazos y bueno, ya está, que pasará al siguiente. Linchar, de lynch, se convirtió en sinónimo de tomarte la justicia por tu mano y en sinónimo también de masa enfurecida, ¿no? Del estado de Virginia, donde nace esto, donde empezó, se extendió sobre todo hacia el sur y si al principio las víctimas eran blancas, enseguida pasaron a ser casi exclusivamente negras. Supongo que este punto de inflexión para que las víctimas de los linchamientos empezaran a ser casi exclusivamente personas negras, bueno, está claro que tuvo que ser tras la Guerra Civil, ¿no? Claro, sí, en la guerra de secesión, sí. ¿No? En el último cuarto del siglo XIX es cuando el foco se pone en los negros, en los esclavos liberados, ¿no? Ver a los negros como hombres libres en el sur de Estados Unidos es que disparató a los blancos, les volvió del revés, ¿no? En este contexto dijimos que nació el Ku Klux Klan y a la rabia de ver a los negros libres, al desprecio que sentían por la raza, al cabreo por la irrupción en el mercado laboral de hombres que hasta entonces trabajaban gratis, a todo esto se sumó el excesivo celo porque los blancos se imaginaban que todo negro suelto, fuera de la plantación, fuera del control del amo, pues que parecía que su único objetivo era violar a mujeres blancas. O sea, es que era, pues eso, increíble. Los bulos que se pudieron lanzar de violaciones que no existieron, de acosos que nunca se produjeron, bueno, esto son incontables, ¿no? Pero da una idea
saber que uno de los trofeos más codiciados en el linchamiento de un negro era el pene. Había tortas por conseguirlo, porque eso era lo máximo, ¿no? Y casi todos los linchamientos desde finales de aquel siglo XIX y casi hasta mediados del siglo XX era por supuestas violaciones. Supuestas, claro. Pero vamos, vamos a ver, los pobrecitos negros cuando salen liberados están acojonados totalmente. ¿Qué iban a hacer si no hacían nada? Vivían aterrorizados, ¿no? Pero era por supuestas violaciones o por silbar a una mujer blanca, porque decían que silbaban a una mujer blanca, o por rozarla sin querer, o quizás por dirigirse a ella en un tono que ella no consideraba adecuado, ¿no? Hay infinidad de casos que podríamos relatar, ¿no? Y hay infinidad de testimonios gráficos horribles. Por ejemplo, hay uno donde se ve a una muchedumbre de blancos, mujeres y niños, sonriendo a cámara, mientras dos jovencísimos, casi adolescentes, negros, cuelgan detrás de ellos de un árbol tras haber sido arrastrados y apaleados, ¿no? Esos mismos blancos que luego el domingo agarraban la Biblia y se iban a misa, ¿no? De eso era y es capaz el supremacista blanco, ¿no? El votante de ultraderecha, el de Trump, ¿no? Oye, ¿y Nieves, cifras existen de linchamientos, quiero decir? ¿Hay algún tipo de estadística o algo que se le parezca? Aproximadas. Los yanquis hacen cuentas solo de cuando les interesa, ¿no? A la mayoría les encanta felicitarse por vivir en el país de las libertades, en la primera democracia del mundo, ¿no? Pero bueno, como su pequeño mundo empieza en la costa este y termina en la costa oeste, les sienta fatal que desde fuera se les recuerde que Estados Unidos es el único país del mundo que para abolir la esclavitud necesitó una guerra civil, el único. Y que es el país que inventó los linchamientos, además esto les cabrea mucho. La única institución que ha hecho cuentas de linchamientos es la NAACP. Son sus siglas en inglés, pero se traduce como Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Es una asociación muy antigua, ¿no? Pero solo han podido recopilar los linchamientos recogidos por la prensa, porque la prensa, la vergonzosa prensa, contribuyó a convertir los linchamientos en espectáculos. Anda. Sí, claro, es que hay mucha responsabilidad entonces y ahora de la prensa. Cuando los señores periodistas dejaron de publicar salvajadas y de dar voz a los salvajes, los linchamientos pasaron ya a la clandestinidad, ¿no? Y ya no se han podido contabilizar tan fácilmente. La asociación que digo ha hecho un recuento y cifra en 3.224 los linchamientos de negros en un periodo de 30 años, entre 1889 y 1918. 3.224. No está mal. Sí, pero siguieron contando y ya en 1919 linchaban a un negro cada 5 días. En 1920 asesinaron a 53, en el 21 a 59, en 1922 a 51. Y así siguieron contando, pero bueno, estos eran los linchamientos oficiales, los que se publicaban. A partir de la Segunda Guerra Mundial bajaron, cuando resultó que los negros también defendían su país, cuando se demostró eso, bueno, pues los linchamientos bajaron a solo 5 o 6 al año. Oh, beautiful, for heroes proved in liberating strife. Me quedo dándole vueltas a eso que has dicho de la prensa. ¿De qué manera contribuyó la prensa norteamericana a alentar linchamientos de negros? Pues fueron cooperadores necesarios prácticamente, ¿no? No solo dando publicidad e informando del linchamiento después de producirse, pero informando, no informaban como denunciando el hecho, ya, solo informando asépticamente, ¿no? Y se entiende muy bien leyendo textos de la época. Por ejemplo, en 1918 el diario Savannah Morning News informó con repugnante objetividad del linchamiento de una mujer negra que había protestado por el linchamiento de su marido inocente, y lo decía en estos términos: Mary Turner, la esposa de Hayes Turner, fue ahorcada esta tarde en el puente de Folsom sobre el río Little. Hizo declaraciones respecto a la ejecución de su marido y la gente, indignada, la tomó con ella por sus afirmaciones y su mala disposición y la llevó al río donde fue ahorcada. Alucina. La información terminaba diciendo, vuelvo a abrir comillas:
Las cuadrillas andan esta noche a la búsqueda de otros negros en esta área y los sentimientos entre blancos y negros parecen estar haciéndose más intensos. Qué barbaridad. Sí, fin de la cita, ahí está. Hace no mucho, y lo cuento porque me ocurrió, discutía yo un poquito con una celebridad periodística televisiva que vende mucha progresía, porque defendía que había que dar voz a las salvajadas que suelta la ultraderecha, ¿no? El español me dijo, sabe cómo diferenciarlo. Sí, Yo mandé al guano a la susodicha celebridad, ¿no? Porque eso es lo que hacían los periodistas con los linchamientos, informaban asépticamente, daban voz, no solo a los asesinos, no solo publicitando los asesinatos, sino que anunciaban los lugares donde iban a linchar a alguien, ¿no? Sí, los periodistas nunca llamaron a las cosas por su nombre. The New York Times calificaba los linchamientos como estallidos de delirio popular. Los crímenes Alucina. pasionales. Sí, claro. No. Pero luego resulta que el Washington Post también, como también hacía The New York Times, señalaban el lugar y la hora donde se iban a producir los asesinatos. Pero si los linchamientos estaban programados, Nieves, de estallidos populares poco tenían. Claro que no, Ah. claro que no. Los linchamientos dejaron de ser masas enfurecidas y espontáneas para organizarse y se organizaban con la ayuda de los jefes de policía de los lugares, que se daban hasta la hora de cuando iban a abrir las puertas de las celdas para que entraran a por los detenidos. Y hay centenares de casos, ¿no? El lenguaje, además, como decías, lo del crimen pasional, ¿no? Claro. Es importante para disimular la verdad. O sea, un crimen machista no es violencia intrafamiliar. El asesinato de una mujer Eso. no es un crimen pasional, ¿no? Un linchamiento no es un sentimiento intenso entre blancos y negros. No. Es un asesinato, ¿no? Habría tanto que contar de esto. Un sentimiento tantísima- intenso de blancos contra negros. de blancos contra Claro, negros, sí, ¿no? Sí. No se puede, la verdad es que no se puede Verdad. creer. Si relatamos los linchamientos, podría parecer que es morboso o que no ayuda el saber con detalle lo que se hacía porque resultaría quizá excesivamente desagradable, pero yo creo que no. Yo creo que de lo que no se denuncia no se conoce, Pues ¿no? no. Y hay que saber la crueldad que se empleaban. Yo volveré sobre esto en algún momento. Pero, por ejemplo, los nudillos de un niño linchado se exhibieron en un escaparate de una tienda de ultramarinos de Georgia en 1899. En 1917, la cabeza de un agricultor negro acusado de violar a una niña blanca, que luego resultó que la había violado y asesinado un blanco, bueno, pues la cabeza de este hombre fue expuesta sin nariz, sin orejas y sin labios en una peluquería de Memphis. El día que lincharon a este hombre, como lo había anunciado el periódico local, acudieron hasta vendedores de bocadillos y de refrescos. La cabeza no tenía ni oreja ni nariz porque eran trofeos que se vendían No. aparte, ¿no? Los hombres blancos, los de la Biblia y misa dominical, y esto no es ninguna casualidad que los estados más cristianos de Estados Unidos sean los más racistas. Claro, sí. Son Alabama, Sí, sí. son Mississippi, Luisiana, en fin. Bueno, pues toda esta gente convertían en trofeos los dientes, los dedos, las orejas, los trozos de cuerda con los que eran ahorcadas las víctimas. No quiero volver al principio, ¿eh? O sea, con todo esto que estás contando cuesta muchísimo creer que declarar esto delito federal haya costado más de un siglo, tú. Más de un siglo y 200 intentos. Es que no es que lo hayan llevado al Congreso, es que ha habido 200 intentos para declarar delito federal el linchamiento y no se ha conseguido. Intentos que siempre ha tirado abajo el Congreso de los Estados Unidos de América, el país de la libertad, con un mojón encima en la antorcha de la señora, ¿no? En marzo de 2022 se consiguió. Y hay que saber que la normativa lleva el nombre de Emmett Till. Sí. Se llama Ley Antilinchamiento El chaval. Emmett Till. Sí, un chaval negro de 14 años torturado y asesinado en 1955 por, dicen, silbar a una mujer blanca. Contaremos esta historia y quizá también contemos aquella de cuando ardió Mississippi. Won't you help them to understand? Vaya cuerpo nos ha quedado esta tarde. Nieves, hasta Sí. mañana. Hasta mañana. Un beso y mucho ánimo. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.